Muy bien, ahí sí. Estamos ok. Qué gusto poder saludarlos, hermanos, amigos queridos que se han comenzado a conectar seguramente a esta red social. Qué grato es poder saludarlos, no de la manera convencional o acostumbrada que tenemos de domingo a domingo, poder estrechar un buen saludo, pero utilizamos esta red social también para estar en comunión los unos con los otros. Quiero contarle que, bueno, si llegó a esta transmisión como invitado o simplemente a lo mejor navegó esta mañana buscando alguna respuesta para su vida, quiero decirle que somos una iglesia cristiana, somos la iglesia bíblica, nos ubicamos en la comuna de Recoleta, acá en Santiago de Chile. Y, y somos un grupo que creemos algunas cosas como fundamento de vida. Creemos que Dios creó a la raza humana entre todo esto que vemos, entre toda esta creación. Somos creación de Dios. Creemos que cuando Dios nos creó bueno. De hecho, su palabra dice que cuando Dios terminó de crear las cosas, dijo, esto es bueno en gran manera. Por lo tanto, nos creó muy bien. Pero creemos también que como raza humana tomamos una mala decisión en un momento. Y es que decidimos por el pecado. Y en ese momento fuimos inmediatamente separados de Dios. Y eso se explica por una razón bien particular. Entre todas las cualidades que Dios tiene, hay una cualidad que es el hecho de que Él es santo. Y al ser santo no puede convivir con nada que tenga pecado, pues Él es puro y sin pecado alguno. Entonces, como nosotros optamos por el pecado, consecuentemente nos apartamos de Dios. Sin duda que en toda la historia de la humanidad el hombre ha tratado de volver a vincularse con Dios o estar en paz con Él, pero a nuestro modo. Y la Biblia nos enseña que el único camino para poder reconciliarnos con Dios es el que abrió Jesucristo, su Hijo, que vino a la tierra, se hizo hombre, murió, pero también resucitó. Y con ese acto, con su resurrección, eh, nos dio un ticket para poder pasar y gozar una vida eterna junto a nuestro Dios. En eso creemos y eso nos impulsa también a querer buscar y aprender más de Dios. En las últimas semanas en nuestra iglesia hemos iniciado un estudio de las características de Dios. Le hemos llamado a esta serie los atributos de Dios. Y en esta serie hemos abordado temas como la omnipresencia, hemos abordado temas como la soberanía de Dios. El domingo pasado hablamos acerca de que Dios es amor. Y el día de hoy, esta mañana, vamos a hablar de otra característica muy hermosa de nuestro Dios, muy única. Y es la siguiente. Dios es santo. La Biblia nos revela eso, que Dios es santo. Vamos a explorar esta característica, este atributo de Dios, utilizando como base para comenzar. Este va a ser una reflexión muy corta, de 15 a 20 minutos, no se preocupe. Eh, Vamos a utilizar un texto que está en Isaías, en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, para comenzar. Mientras busque su Biblia y vamos a comenzar ya con el estudio de este texto y de este atributo tan maravilloso y único. No vamos a encontrarlo en otro ser. Dios es santo. Bien, vamos a compartir este texto base. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Está hablando ahí Isaías, que tiene esta visión maravillosa, majestuosa acerca de la santidad de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena
de su gloria. Antes de utilizar este versículo, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Se acuerda usted que en el Nuevo Testamento, en varias oportunidades, Jesús utilizaba una figura gramatical de repetición? ¿Se acuerda que en muchos textos nos encontramos con esto de cierto os digo? Bueno, hay muchos teólogos que concuerdan en que cada vez que Jesús utilizaba esta figura repetitiva, de cierto, lo hacía con el fin de enfatizar la idea que venía a continuación, de realzar la importancia. Por eso incentivaba, inculcaba esto de cierto. Es como, pon atención que esto que viene es muy, muy importante. Y pensando en esa idea, entonces es que nos podemos poner a pensar cuánta importancia tiene la palabra santo, que es repetida en 3 oportunidades, tal como señala el texto acá. No hemos encontrado otra característica de Dios que sea repetida o realzada de esta manera. No encontramos en la Biblia que Dios es amor, 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 o Dios es fiel, 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 Dios es ira, ira, ira. No lo encontramos así. Encontramos, sí, este realzamiento a la santidad de Dios. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué quiere decir en realidad esto de ser santo? Tal vez cuando escuchamos la palabra de santo, nuestra mente nos trae a colación estos conceptos contemporáneos de santidad. Y es quizás que al escuchar la palabra santo pensamos en estas imágenes de personas con una moral intachable. Y, y el significado original de santo quiere decir una cosa muy diferente. Santo es apartado, separado. Por eso es tan especial y por eso es tan de Dios, porque Dios no está a la par nuestra, está muy separado de nosotros. Cuando la Biblia dice, en particular, que Dios es santo, quiere decirnos que está tan separado, tan lejos de nosotros que incluso pareciera que Dios es un extraño para nosotros. Y es que sabe que de alguna manera eso es cierto. Porque nuestro comportamiento, nuestro corazón, nuestras intenciones están tan alejadas de este Dios santo que finalmente es como un extraño. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 2, versículo 2. Dios está muy lejos nuestro en cuanto a posicionamiento. Eso lo tenemos clarísimo. Pero no en cuanto a vínculos. ¿Sabe qué? Aun cuando en posiciones estamos muy distantes, Dios está llano a vincularse con nosotros. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses con minúscula, ni obras que igualen tus obras. Eso lo encontramos en el Salmo 86. Pero, ¿por qué es importante conocer acerca de la santidad de Dios? ¿Por qué es importante, de hecho, conocer y estudiar acerca de los atributos? El domingo pasado, nuestro hermano Pablo, parte de esto ya nos contó. Hay muchas razones seguramente que podrían explicar la importancia o inculcar la importancia de estudiar y de conocer la santidad de Dios. Yo me quiero quedar con 2 que pienso que son muy, muy relevantes. La primera la encontramos explícitamente en las Escrituras. Y es que, en primer lugar, tenemos un llamado a ser santos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso nos dice el Señor en el libro de Levítico, en el capítulo 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Entonces tenemos un llamado explícito del Señor a ser santos, es decir, a ser apartados. Y es que ¿podría Dios, que es santo, tener algún vínculo con algo que no es santo? Claramente no, claramente no. Por eso nos llama a la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo encontramos en otro libro de la Biblia que es Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14. Y qué interesante, qué intenso lo que señala, porque dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y sin esta, es decir, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y es lógico, es totalmente lógico. La idea que señalábamos al comienzo de esta reflexión, Dios siendo santo no puede tener vínculo alguno con algo que no sea santo. Por lo tanto, en la eternidad no va a convivir con nada que esté alejado de su preciosa santidad. Es un poco trágico, ¿no? Porque por un lado Dios está diciendo, séanme santos, está esperando que seamos santos, y por el otro lado estamos nosotros viviendo unas vidas bien alejadas a veces de la santidad. Viviendo en un egoísmo, intentando hacer las cosas que yo quiero, dejando entrar a Dios en ciertas áreas de nuestra vida, pero no en todas. Hay algunas áreas, Señor, que no queremos que tú te metas. Entonces estamos en una contradicción, en un dilema de vida muy, muy importante. Con justa razón Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para entender que debemos continuar una vida de santificación. Muchos coincidimos, estamos de acuerdo en que muy difícilmente podremos experimentar con este cuerpo eh, una vida de santidad plena. Pero sí creemos que estamos en un camino de santificación donde todos los días enfrentamos lucha tras lucha, pero que con el amor del Señor podemos enfrentar. Les comentaba que yo me quedaba con dos razones que, que explican la importancia de estudiar acerca de la santidad. Ya mencionamos la primera, ¿verdad? Punto uno, tenemos un llamado explícito de Dios a ser santos. Y el segundo no es tan explícito, pero ¿sabe qué? La Biblia nos revela a través de varios ejemplos que la santidad de Dios tiene un impacto en la vida de los santos, en la vida de sus hijos. Voy a volver a leer un texto ahora un poco más extendido del capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta ahí leímos al inicio, ¿verdad? Continúo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. He leído hasta el versículo 10 de este capítulo 6 de Isaías. Este texto nos cuenta la historia en que Isaías es llamado al ministerio, es llamado a servir. Y este llamamiento se produce en un momento no muy dulce de la historia de Judá, pues estaba falleciendo, había muerto muy recientemente el rey Usías, que en buena parte de su reinado había hecho lo correcto delante de Dios y había sido, por lo tanto, un pueblo próspero. Pero ahora con la muerte del rey,
Isaías muy probablemente iba a percibir una negatividad de parte del pueblo y no iba a ser bien recepcionado su mensaje. Por lo tanto, estaba seguramente muy deprimido, muy cansado o muy agobiado de cara a enfrentar este desafío de hablarle al pueblo. Entonces necesitaba Isaías un empuje, necesitaba algo poderoso. ¿Y qué más poderoso que lo que vio, que es la santidad de Dios? Dios le dio un extracto, una pincelada de su santidad. Y esta santidad, esta característica de santo de Dios provocó algunas cosas en Isaías. Si coincide conmigo, coincidiremos entonces en que como Isaías vio esta santidad de Dios y contempló lo hermoso, lo completo que era Dios, se pudo observar a sí mismo y se dio cuenta de lo inmundo que él era. El texto dice que Isaías se lamentó, se asustó. ¡Ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios! Y que además estoy inmerso en un pueblo que también es inmundo de labios. Qué trágico fue para Isaías darse cuenta de su condición. Y este punto es algo que a nosotros también nos debiese ocurrir. Este punto, este evento de comparación nuestra con la santidad de Dios también debiésemos vivirlo para darnos cuenta de lo inmundo que somos. Y aunque suene fea esta palabra y un poco incluso quizás discriminatoria, eh, nos tiene que ayudar a posicionarnos y a entender lo magnífico del sacrificio de Dios y el amor que tiene por nosotros. Otro impacto en Isaías fue que recibió la fuerza para servir. Se da cuenta que en el texto dice, ¿y ahora quién irá? O dice, para leerlo directamente, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y lo que hace Isaías, como resultado de ver esta santidad de Dios, es decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea que la santidad de Dios tuvo un impacto, un segundo impacto positivo en Isaías, y es que lo movió a salir de su zona de confort, a tomar ánimo y a hacer lo que Dios estaba pidiendo. Por lo tanto, la santidad de nosotros debe provocar estas dos cosas. Debe provocar que podamos entender la complejidad y tamaño del amor de Dios que nos amó, aún siendo inmundos, tal como Isaías, pero también tiene que movernos a, a servir, a hacer cosas, a salir de nuestra zona de confort, a tomar ánimo y a servir. Ya en la parte final de esta reflexión quiero hacer una comparación entre dos palabras que a menudo se utilizan para contextos similares y tal vez no se hace una diferencia muy pulcra al respecto. Y me refiero a santidad y moralidad. La moralidad identifica el comportamiento en las relaciones humanas. Tiene más que ver cómo me relaciono yo con otras personas. A diferencia de la santidad, que tiene, o quedémonos con la idea de que tiene más que ver con mi relación, no con otras personas, sino con Dios. ¿Recuerda usted la historia del joven rico? Vamos a explorarla, está en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 17 en particular. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, que es Dios. Bueno, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Sabe qué reflexión hay en este texto? Este joven rico gozaría hoy de un prestigio moral en cualquier iglesia. Y de hecho, tal vez hay muchos jóvenes ricos en nuestras iglesias. Personas que efectivamente son o tienen una conducta intachable a los ojos de la congregación. Personas que tienen una relación con los otros muy adecuada, que pareciera santo, ¿no? Bueno, ahí nos estamos refiriendo a este concepto de moral. Personas con muy buena moral entre nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que tengan una vida de santidad. Porque esa relación de santidad es la que tienen las personas o tenemos las personas con Dios. En este caso del joven rico, vemos que moralmente eh, este joven cumplía, ¿verdad?, con los estándares que la cultura de ese tiempo y que Dios mismo imponía. Pero Dios, Jesús, sabía que este joven rico no tenía una vida de santidad. Y bastó que tocara esa fibra especial que este joven reveló su amor hacia las riquezas. Por lo tanto, su vida de santidad estaba incompleta. No estaba bien desarrollada porque tenía un amor a su yo, un amor, un egoísmo muy alto que le impedía vivir en la santidad que Dios demanda. Hermanos y amigos, hoy hemos vuelto a escuchar acerca de la santidad de Dios. Muy probablemente en los domingos o en las reuniones que nos podamos reunir, juntar, vamos a seguir cantando acerca del santo. Hay muchos himnos, muchas alabanzas que cantamos acerca de la santidad de Dios. Y esto se explica porque Dios quiere, primero, que reconozcamos que Él es santo, pero también Dios nos pide algo: que nosotros busquemos la santidad. Porque Él es santo, nos ha demandado también a nosotros el poder serlo. Quiero mandarles un fuerte abrazo, hermanos queridos, amigos que se han ido conectando. Esperamos todos poder vernos. Yo sé que con todos los que hemos ido hablando y comunicándonos tenemos esta ansiedad de juntarnos, de darnos un fuerte abrazo y de volver a la normalidad. Mientras eso no ocurra, aprovechemos este tiempo como iglesia. Es un tiempo en que Dios nos ha permitido crecer también como iglesia. Nos ha dado otras herramientas para mantener la comunión. Preocupémonos de nuestros adultos mayores que a lo mejor no tienen tanta facilidad para conectarse a estos medios. Preocupémonos de nuestros niños, tal como lo está haciendo la escuela dominical, con una labor tremendamente hermosa. Pero preocupémonos también de aquellos hermanos que a lo mejor ahora no vemos conectados acá, y no los vemos conectados en la reunión de oración, no los vemos conectados en el estudio bíblico. Preocupémonos de ellos. Utilicemos estos mensajes para también reenviarlos a nuestros amigos que no necesariamente son cristianos, pero busquemos bendecir a otros. Este es un tiempo único para la iglesia, único, muy especial. Aprovechémoslo de buena manera. Hermanos queridos, y me despido enviándoles un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Nos vemos.